Buenos días, mi nombre es David Esteban Obando Torres del grado noveno. Esta es mi presentación del cuarto periodo. Los recursos naturales representan una gran parte de la tierra, siendo estos de gran importancia para los seres humanos. Hoy en día, todos los productos e insumos de consumo diario son derivados directos o indirectos de los recursos naturales. Es por esto que los recursos naturales y la población tienen una relación estrecha, ya que se obtienen los estudios sobre los recursos disponibles y su proyección futura. Asimismo, la población es la que maneja el desarrollo de los recursos naturales, la forma en cómo son consumidos y utilizados estos recursos también establecida de la población. El crecimiento demográfico es considerado el principal responsable de los daños que está sufriendo la naturaleza, lo cual parece amenazar la supervivencia de la humanidad. Este tema fue planteado por primera vez por Thomas H. Matthews en 1798, cuya teoría afirma que el crecimiento de la población humana siempre tiende a superar el de la capacidad de producción de recursos de la tierra, los alimentos, ya que mientras la primera crece de forma geométrica, los segundos solo lo hacen de forma aritmética. Según los expertos en demografía, en el planeta ya hay 7.000 millones de habitantes y cada año nacen en el mundo más o menos 100 millones de niños, es lo que significa que a medida que la población se expande, crece la demanda de alimentos, agua, combustibles, fósiles, minerales y otros recursos naturales, lo que supone que el constante deterioro de la ecología provocada por la sociedad industrial y el impacto del crecimiento de la población sobre el medio ambiente nos obliga a buscar nuevas relaciones con la tierra, cuyo fin primordial es reconciliar el ser humano con la madre naturaleza, consigo mismo y sus semejantes. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad en la preservación del medio ambiente. Es imprescindible que logremos vivir en un equilibrio adecuado con la realidad y la naturaleza, que no afecte la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies y el planeta. Las proporciones alcanzadas por la población humana se teme que excederán la capacidad del planeta para sostenerla, lo que hace necesario impulsar una cultura ecológica o ambiental que comprenda que la especie humana no puede seguir multiplicándose de la misma forma que lo ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, la solución no está en el control de la natalidad, ya que en la mayor parte de los países desarrollados estaba en descenso. La causa supuesta falta de recursos es el desigual reparto de la riqueza en el mundo y en la falta de medios para la subsistencia, no en la subsistencia propia. Está claro que el dominio de la especie humana, asociado a las modernas tecnologías industriales y agrícolas, es imposible pensar en un desarrollo humano sostenible, porque el crecimiento de la población y el acceso a la tierra y a los alimentos es asimétrico. De acuerdo con algunas escuelas de pensamiento económico, estas son las filosofías que se basan para los postulados. Para una escuela de pensamiento, todos los problemas se resumen en un acceso desigual a la tierra y a los alimentos. Y para la escuela hay que aplicar la tecnología a la producción para aumentarla y erradicar el hambre de la población desfavorida. Finalmente, pese a las teorías y el aumento de la población, debe fundamentar su crecimiento en el equilibrio ecológico, la satisfacción de necesidades y la educación ambiental como instrumento clave para el progreso. ¿Cómo mejorar la gestión de los recursos en la población? Inventariando los recursos comunitarios existentes, trazando estrategias de cómo podrían ser aprovechados, realizando encuestas de necesidades a grupos de discusión, escoger un enfoque fijando los objetivos, suministrar directrices claras como para proceder, crear una estructura para facilitar las interacciones, identificar las funciones normales o comités que necesitan ser establecidos con el claro objetivo de su éxito de organización. Gestionar y aumentar los esfuerzos del personal voluntario, buscar recursos para apoyar los esfuerzos, determinar los costes de llevar a cabo su plan, desarrollar un plan de acción, llevar a cabo el estipulado. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la química a través de la historia de sus aportes a la humanidad? Gracias a la curiosidad humana se llegó a dominar la producción de vidrio, metal, arcilla y muchos otros materiales. Ya en el siglo III, pero aún quedaba un largo camino hasta la química como ciencia, de la alquimia a la ciencia. La piedra filosofal que convertía cualquier metal en oro era el horizonte de los alquimistas hasta el siglo
XVI. La química adquiere las características de una ciencia experimental en el siglo XVIII, con los trabajos de Anthony Lavoisier, que propone el concierto de elementos y de la ley de conservación de la materia, planteando que la materia no se crea ni se destruye, convirtiéndose en el padre de la química moderna. Durante este explosivo desarrollo de la química fueron descartándose ideas como el vitalismo, que planteaba que era imposible sintetizar los productos orgánicos. Gracias al experimento de Friedrich Bonal, en 1824 nace la química orgánica. Y el broche de oro de este siglo lo pondría Dmitry Mendeleev, que cristalizó en la tabla periódica sus esfuerzos por clasificar los recursos químicos según propiedades químicas y sus pesos atómicos. Los progresos de la química hicieron nacer una industria de productos que conocemos hasta el día de hoy. La nitroglicerina, inventada por Ascanio Obrero en 1846, era un potente explosivo químico, pero muy inestable, que es superado por la dinamita, explosivo compuesto de nitroglicerina embebida en materiales absorbentes. Los asombrosos descubrimientos y aplicaciones de la química continuaron en el siglo pasado, descartándose la radioactividad, que hasta hoy se aplica en la medicina, energía nuclear y aplicaciones industriales, que plasmó en la historia del hombre Marie Curie. Y en su camino de descubrir el secreto de la vida, James Watson y Jean Francis Crick en 1953 descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, coronando así las investigaciones de muchos científicos ya viajeros. La estructura atómica está compuesta por una parte central con carga positiva donde se encuentra concentrada casi toda la masa, constituyendo el núcleo atómico, y por cierto número de partículas cargadas negativamente, los electrones, que forman la corteza. Los modelos atómicos son una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. Modelo atómico de Demócrito, 400 años antes de Cristo. El primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito, la tabla periódica de los elementos en la exposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Un enlace químico es el proceso responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que interfiere estabilidad a los compuestos químicos diamológicos y poliatomóticos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de química cuántica. ¿Cuáles han sido los aportes de la química en la tecnología, en la medicina y en la alimentación? Los aportes de la química en la tecnología han sido los soportes magnéticos como los LED, los CD-ROM fabricados con plástico como el policarbonato, y las pantallas recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas y los teclados del cableado y mouse fabricados por polímeros. Los aportes de la química en la medicina han sido válvulas cardíacas, los marcapasos, riñones artificiales. El hilo de coser de los quirófanos están hechos de productos químicos de alta tecnología, y muchos aparatos fabricados con ellos funcionan gracias a la química. En la alimentación, la función principal de los aditivos químicos es hacer que el consumo del alimento sea seguro, mejorando los procesos de producción y conservación de la comida, incrementando su vida útil. Además, también mejoran el aspecto y las cualidades organopolíticas de determinados alimentos, haciéndolos más apetecibles. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas de los alimentos orgánicos? Las ventajas: disminuye exposición a pesticidas, menos residuos químicos, son producidos naturalmente, tienen niveles más altos de antioxidantes y nutrientes, mejoran la fertilidad, mejoran el sistema inmunológico, poseen propiedades anticancerígenas, obtienen mejor olor, color y sabor, no dañan el ecosistema y provienen la biodiversidad de productos certificados, aseguran el bienestar del consumidor y del productor. Las desventajas: el costo, la duración y las cosechas son reducidas. ¿Cuál es el papel en el aprovechamiento de los recursos naturales y sustentabilidad de las poblaciones? La importancia que tiene la química con el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, que tiene lugar en todos lados, con todo lo que nos rodea.
por lo que es necesario cuidarlas, tanto los suelos, los ríos, los océanos, como sobre todo en las actividades físicas humanas. El equilibrio de Nash. Como un equilibrio no cooperativo en el que cada agente económico toma sus decisiones sin tener en cuenta las decisiones de los demás y buscando exclusivamente su propio beneficio, es conocido como equilibrio del miedo, de dos o más jugadores. Toca tomar decisión con la base de las estrategias de los demás con el fin de salir mejor posicionados que ellos. Esta es una estrategia que no asegura que saldrás vencedor, pero obtendrás el mejor resultado en el 100% de los casos. Pero si se encargara de maximizar el beneficio individual lo mejor posible. ¿Qué es la energía sustentable? Es aquella que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprender la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. ¿Qué son las tecnologías sostenibles? Las tecnologías sostenibles son aquellas que emplean menos energía para realizar los procesos, emplean una cantidad menor de recursos limitados y en definitiva no agotan los recursos naturales tanto en su creación, puesta en marcha o utilización. ¿Alguna vez hemos dado cuenta del impacto medioambiental que causa tirar nuestros aparatos tecnológicos? Desde la creación de los aparatos tecnológicos adquieren minerales necesarios para crear los aparatos tecnológicos. Many actions that we do cause damage to the world. For example, when we cut down trees, we are damaging the world. When mining is done, cars, manufacturing plants, etc. We can fix all the bit, not cutting down trees, belonging products in companies. Be not mining, taking care of water, recycling, taking care of animals and natural saving energy.